La batalla de Junín fue uno de los últimos enfrentamientos que sostuvieron los ejércitos realistas y patriotas en lo que es el proceso de independencia del Perú. Eso ocurrió el 6 de agosto del año 1824. Entre los antecedentes está el pronunciamiento de Riego con 100.000 hijos, lo que es en San Luis. En aquella fecha, Simón Bolívar, entonces presidente de la República de Colombia, con el título de libertador de ese país, acudió a la llamada del Congreso del Perú para continuar la guerra de emancipación del Perú, ya que iniciada por José de San Martín 4 años antes, en el 1820, el protector del Perú había formado un ejército unido y promovido lo que es el surgimiento de la República Peruana. Había negociado con Bolívar antes de retirarse. No obstante, tras el motín del Callao, Bolívar ordena lo que es la retirada del ejército de Colombia, lo que es en dirección hacia la frontera del norte del Perú. Había enviado a las tropas colombianas para resguardarse en lo que es Huamachuco, en la sierra, en Trujillo, en lo que es la costa. Ordenó que el repliegue general se hiciera devastando lo que es el territorio peruano, talando los campos, secuestrando lo que es el ganado, bajo una política general de tierra quemada, lo que era destruir los recursos para que los realistas no encontraran ningún sustento. Eso es lo que Tomás Jerez había venido a llamar lo que es la guerra a la colombiana. Ahora, la situación estratégica cambió el curso en lo que es el año 1824, cuando el ejército real del Perú, sin ninguna ayuda desde la sublevación de Riego en España y aislado de España gracias a la exitosa campaña naval peruana, a duras penas se sostenía aún en lo que es la tierra peruana. En esto se añadió la rebelión de Olañeta en el Alto Perú, que desencadenó una guerra doméstica que les obligó a combatir en dos frentes. Había una rebelión en el ejército realista y esto dividió lo que fue el ejército y favoreció, por supuesto, al Libertador y al ejército republicano. Al norte Bolívar tenía su ejército, con la mayoría eran colombianos, peruanos, su número era equivalente al número de realistas, pero las tropas realistas estaban lo que eran desperdigadas, en este caso divididas en lo que es el Valle del Mantaro y el Alto Perú. La sublevación en el Alto Perú del general realista, lo que nombré ahorita, lo que fue Pedro Antonio Olañeta, fracturó la defensa de lo que fue el virreinato del Perú, obligó al virrey José de la Serna a luchar con su antiguo subordinado Olañeta en el Alto Perú, mandó parte importante de lo que es el ejército al mando de Jerónimo Valdés, con unos 5.000 veteranos denominados Ejército del Sur, con el objetivo de lo que era asegurar la base andina de recursos militares. José de Canterá, veterano de guerra en Venezuela, que contaba con 6.000 efectivos, según los cálculos independentistas, estaba en desacuerdo con el virrey de la Serna y también le advertía lo que es los peligros de dividir las fuerzas, desgastarlas y dar esta evidente ocasión a Bolívar. De la Serna no escucha razones, envía a Valdés a luchar contra Olañeta. Y bueno, con Bolívar conocía esta ventaja y esta fractura en el ejército realista, se carteaba con Olañeta y aprovechó la oportunidad en junio de 1824, enfilando su ejército con 12.000 soldados, 6 piezas de artillería, hacia lo que era la Sierra Central en el Perú, para aislar a las solitarias fuerzas realistas del general Canterá, denominado Ejército del Norte. La fuerza que finalmente alcanzó a cruzar la cordillera andina y presentándose en Junín fue de 8.000 soldados, 1.000 jinetes, y a ellos hay que añadir unos 1.500 montoneros que formaron lo que es la pantalla de las guerrillas. A esta fuerza hay que sumarle la movilización de miles de civiles peruanos enganchados forzosamente en las largas filas de cargadores, siguiendo el paso del ejército, amenazando con fusilar a quienes desmontaran la columna. Ahora, ¿dónde se desarrolla este enfrentamiento, esta batalla? En la Pampa de Junín, también se llamaba lo que era Meseta del Bombón, lo que era situada en el centro del norte del Perú, en el actual departamento de Junín, a las orillas del lago llamado Junín o Chuchaycocha, que está situado lo que son 4.000 metros sobre el nivel del mar. La planicie está ubicada en lo que es la región natural de la Puna o Alto Andina, entre los distritos de Junín, Hondones, Caruamayo de la región de Junín y el distrito de Ninacaca de la región del Pasco. Del centro de Pasco hasta el Cusco, la más grave consecuencia fue casi la desaparición del ejército del norte,
debido a las deserciones, la enorme pérdida del material de guerra durante la retirada. En el orden de batalla estaba el comandante en jefe general Simón Bolívar, por la parte republicana. En la caballería estaba Mariano Neucochea, en la infantería estaba Jacinto Lara, José María Córdoba, estaba de la Mar. Por la parte realista estaba José de Canterá, estaba Gómez de Bedoya, en lo que es la caballería. En la infantería estaba Maroto, Monet también estaba en lo que es la infantería. Ahora, el 6 de agosto el ejército realista de José de Canterá estaba formado por 1.300 jinetes, entre menos de unos 6.000, 7.000 infantes, 9 piezas de artillería. Marchaba apresuradamente alrededor del lago de Junín, tratando de evitar el combate con Bolívar. Esa tarde el ejército unido había cruzado el Río Grande a la altura de Rimichaca. Al llegar a una elevación pudieron observar lo que fue el ejército realista en plena retirada, acercándose a la altura de Junín. Bolívar ordena a unos 900 jinetes de caballería intentar detener a lo que son los realistas, mientras que la infantería, que aún se encontraba a unos 5 kilómetros de distancia, los alcanzaba. Ahora, viendo esto, José de Canterá, que es el realista, ordenó a su infantería continuar lo que era la retirada para evitar el choque con Bolívar, y poniéndose al mismo a la cabeza de su jinete, desplegó su caballería en batalla, ordenó que los húsares de Fernando VII y los dragones del Perú formaran una sola línea, teniendo a los dragones de unión en columna de 2 flancos para favorecer el envolvimiento de su caballería patriota. El terreno era estrecho, la caballería destacada por Bolívar marchaba en columnas por un espacio angosto entre un cerro, un pantano. El mando general de toda ella lo ejercía el general Mariano Neucochea, el de la caballería colombiana del coronel Lucas Carvajal y el de la peruana el general Guillermo Miller. Estaba el regimiento de los Andes, estaban los húsares de Colombia de Laurencio Silva, había muchos soldados allí. Entonces, empeñados todos los escuadrones realistas en la persecución de un enemigo al que creían derrotado, perdieron su cohesión inicial y sin percatarse aún quedaba sin entrar en la batalla el primer escuadrón de húsares del Perú al mando del coronel Manuel Isidro Suárez. El flanco izquierdo y la retaguardia de los realistas quedaron expuestos. En ese momento el mayor Andrés Rasuri comunicó a Suárez una falsa orden del general José de la Mar. La orden de la Mar era resguardar los batallones, pero Rasuri ordena atacar, y debido a esta desobediencia de Rasuri se obtiene lo que es la victoria. Incluso de la Mar posteriormente le dice a Rasuri que debió mandarlo a fusilar. Yo lo debería a usted mandar a fusilar, pero gracias a esa desobediencia de Rasuri se obtuvo lo que fue la victoria. Esta batalla se conoce como la batalla silenciosa. ¿Por qué se conoce como la batalla silenciosa? Porque no se lanzó un solo tiro allí, no se hizo un solo disparo. Se desarrolló lo que fue a sable, a lanza, pura caballería. Los jinetes del general de Canter al final fueron perseguidos hasta las filas mismas de su infantería, donde, desoyendo las opiniones de algunos de los oficiales, como la del coronel Dionisio Marcilla, quien había comandado a la derecha. El resultado de esta batalla fue de 254 muertos y heridos, 80 prisioneros para el bando realista y de 148 soldados muertos y heridos, 145 según el parte oficial. Entonces, en conclusión, la batalla de Junín fue el penúltimo enfrentamiento previo a lo que fue la batalla de Ayacucho, que fue el último enfrentamiento de envergadura en la campaña de independencia del Perú. Este enfrentamiento de la batalla de Junín fue la última batalla dirigida por el libertador Simón Bolívar en su carrera militar. Fue un golpe duro a los realistas, que aunque lucharon en Ayacucho, este enfrentamiento restó muchas tropas, restó mucho material bélico a los realistas, insumos y deserciones y por supuesto muertos y heridos. Bueno, sin más que agregar, se despide de ustedes Rubén González Barrios, investigador insurgente del municipio Paz Castillo, lusiteño de nacimiento y de corazón. Se les quiere muchísimo, muchas bendiciones y chao.